Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta la entrevista. La primera parte es como justamente el primer 95 es la brecha del diagnóstico, que creo que es como la más importante. Y en ese sentido, pues hay varias opciones. Hay lo que conocemos como las pruebas instrumentadas, que son las pruebas de laboratorio, como son las pruebas que se hacen, por ejemplo, en un laboratorio privado o en algunos centros de diagnóstico. Y tenemos también las que conocemos como las pruebas rápidas, ¿no? Que las pruebas rápidas son las que normalmente se hacen, por ejemplo, en las campañas de detección, pues básicamente en el alcance comunitario lo que se hacen son pruebas rápidas de VIH que después pues requieren de una prueba confirmatoria. Entonces, básicamente hay pruebas como instrumentadas de laboratorio y pruebas rápidas. Bueno, todo esto son pruebas POC, o sea, pruebas POC se refiere al concepto del que lo que en inglés se llama point of care, que son pruebas de punto de atención, que lo que quiere decir es que el resultado lo vas a tener en ese mismo momento, ¿no? Entonces, ahí están las pruebas rápidas de VIH, que son pruebas de tercera y de cuarta generación, que es lo que hay disponible en nuestro país. La diferencia de esas dos pruebas es que las pruebas de cuarta generación te permiten identificar la infección de VIH en un tiempo más corto. Es decir, en las pruebas de VIH siempre se ha hablado de este famoso periodo de ventana, que es el periodo, es el tiempo en el que te tardas desde que la persona adquiere la infección y ya desarrolla anticuerpos que sean detectables a través de una prueba. Entonces, la prueba de tercera generación es una prueba que únicamente identifica anticuerpos y es una prueba que tiene digamos, un tiempo de positividad o de volverse positiva más largo, que puede ir dependiendo de qué tipo de prueba se utilice, pero más o menos como entre unos 40 y en el máximo 90 días, o sea, 3 meses. Y las pruebas de segunda generación, perdón, de cuarta generación que usamos ahora, las pruebas de cuarta generación, son pruebas que aparte de los anticuerpos identifican, digamos, como una parte del virus que se conoce como el antígeno P24, que es de lo primero que se hace positivo cuando se adquiere la infección. Entonces, esas pruebas pueden ser positivas en tiempos tan cortos como 2 semanas, 20 días, pero su tiempo, digamos, máximo de seroconversión son 45 días, ¿no? Entonces, son pruebas que se hacen positivas más rápido, o sea, sirven mejor para identificar gente que tiene infección reciente o lo que conocemos como infección aguda. O sea, la prueba de cuarta generación sí se considera como una prueba más sensible. Es decir, cuando hablamos de sensibilidad, quiere decir la capacidad que tiene la prueba de identificar a los verdaderos positivos. Sí es una prueba que tiene mayor sensibilidad y típicamente las pruebas de tercera generación se identifican como pruebas de mayor especificidad, que es justo, digamos, como lo contrario a la sensibilidad, ¿no? O sea, como de identificar, o sea, descartar a los verdaderos negativos de manera adecuada, ¿no? Y confirmar la infección. Sin embargo, depende también en qué población se utilicen. Normalmente, como las pruebas de cuarta generación tienen alta sensibilidad, no se recomienda que se utilicen en poblaciones donde se esperan prevalencias bajas. Es decir, si vas a hacer prueba de tamizaje en mujeres embarazadas, por ejemplo, que es o en mujeres en general, que es un grupo que tiene una prevalencia de VIH muy baja. Es decir, te vas a encontrar muy pocos casos verdaderos positivos. Entonces, si usas una prueba muy sensible, como es la prueba de cuarta generación, puedes encontrar muchos falsos positivos y eso pues tampoco es muy conveniente, ¿no? Porque pues que la gente salga positiva a una prueba de VIH que resulta que es un falso positivo, pues eso genera un montón de estrés para la persona, ¿no? Pensar que realmente tiene la infección o algo por el estilo. Entonces, en poblaciones que tienen bajas prevalencias, probablemente sea más útil la prueba de tercera generación, efectivamente, las dos son buenas, y en poblaciones que tienen altas prevalencias o que esperas encontrarte una infección muy reciente, o sea, una persona que recientemente se acaba de infectar, ahí tiene sentido usar una prueba de cuarta generación, ¿no? Que te permita cortar este periodo, digamos, de la ventana del diagnóstico. En cuanto a pruebas, o sea, esto estamos hablando solamente de pruebas rápidas como presuntivas, que básicamente estas son las que se usan en todo el mundo, aunque se incorpora una prueba que en México todavía no tenemos, digamos, como bien implementada, que es la autoprueba.
que es esta prueba que viene como, digamos, preempacada para que la persona se la pueda hacer sola, ¿no? O sea, que la persona diga, ah, pues yo quiero saber mi estatus VIH, yo me compro mi prueba y me la hago yo solita y veo que me sale, ¿no? Entonces, que en realidad es una prueba igualita a estas que estamos platicando, pero que está, digamos, diseñada para ser autoaplicada. Pero básicamente utiliza las mismas tecnologías que estas pruebas que ya mencionamos de tercera y de cuarta generación. Eso es en cuanto a las pruebas, digamos, como de escrutinio o de tamizaje. Si una de esas pruebas resulta positiva, entonces se requiere hacer como un segundo paso, digamos, en la infección por VIH, que es la confirmación diagnóstica, que es hacer una prueba que realmente te confirme que esa persona vive con VIH o bien pues te descarte y te dé a entender que la prueba rápida pues fue el falso positivo, ¿no? Digámoslo así. Y en ese sentido sí se incorporan otras pruebas que también se consideran como POC o de punto de atención, que son las pruebas que permiten confirmar el diagnóstico de VIH, que esas son pruebas que utilizan una tecnología diferente, que es una tecnología es una prueba de biología molecular, básicamente, que lo que hace es determinar una carga viral, ya sea cualitativa o cuantitativa. O sea, realmente identifica el RNA del virus del VIH, ya sea solamente diciendo positivo o negativo o diciendo en cantidad cuánto del virus hay. Esa prueba que se conoce como carga viral, básicamente es una prueba confirmatoria de VIH. Es decir, si esa prueba es positiva, el diagnóstico puede confirmarse, ¿no? Y adicional a eso, se incorporan otras tecnologías que son las pruebas que permiten saber cuántas defensas tienen las personas con VIH, ¿no? Que son las pruebas estas que se conocen como pruebas de CD4, que esas normalmente se hacen también en laboratorios centrales, pero que existe la tecnología para poderlas hacer en punto de atención. Entonces, tanto los CD4 como la carga viral de punto de atención no son tan rápidas como las pruebas rápidas, porque las pruebas rápidas se hacen en 10 minutos, 15 minutos, y estas pruebas de las que estamos hablando, que son como para confirmación diagnóstica, que es un pasito más adelante, pueden tomar horas, ¿no? O sea, un par de horas, 90 minutos, hora y media, en que te arrojen un resultado, pero al final son pruebas de punto de atención, es decir, tú puedes tomarle las muestras a la persona, pedirle que espere 2 horas y en ese tiempo tendrías esos resultados, ¿no? Esas tecnologías, bueno, la de los CD4 está en nuestro país ya desde hace un tiempo y la de las cargas virales está justamente pues un poco entrando apenas y pendiente de ser implementada. Realmente es una tecnología que todavía no se utiliza, pero que bueno, ya pasó, digamos, las aprobaciones de las regulaciones sanitarias, esas cosas para que puedan empezarse a utilizar. Yo creo que la autoprueba hay que saber bien dónde implementarla, ¿no? O sea, como en qué contextos utilizarla. Como que los escépticos de la autoprueba dicen que qué tal que la persona se hace la prueba y luego nunca se vincula. O sea, es decir, yo me hago la prueba en mi casa, resulta positiva y me deprimo, lo que sea, y ya nunca voy a atenderme, ¿no? Pero la verdad es que los estudios de los países que han mostrado datos sobre el uso de la autoprueba, ciertamente la autoprueba requiere un acompañamiento. Muchas veces eso se hace a través de un navegador. O sea, alguien que, por ejemplo, como estamos tú y yo ahorita, tú dices, yo me quiero hacer una prueba rápida y yo te digo cómo hacerte, ¿no? Y entonces, de pronto hay como un acompañamiento para que la persona se realice la prueba, vea el resultado y pues se acompañe en el resultado que sea que se obtuvo, ¿no? Y realmente no se han visto desenlaces, digamos, negativos con el uso de la autoprueba. Y es verdad, o sea, la autoprueba puede resolver varias cosas, o sea, incluso, por ejemplo, pensando en la pandemia de COVID, ¿no? Que pues la gente le estábamos diciendo que no saliera de su casa y que se quedara en su casa y todo. Y luego pues la gente que se quería hacer detección, pues se tenía que ir a algún lado a hacer detección. Entonces, justo las personas, sobre todo que están en riesgo muy alto, que pudieran hacerse como pruebas repetidas ellos solos, es definitivamente una alternativa. Para las personas que están en PrEP, por ejemplo, en estrategias de prevención, que igual son personas que requieren pruebas constantemente de VIH, también es una alternativa, ¿no? O sea, que tú solo te hagas tu prueba, ya sepas cómo leer el resultado y que, bueno, pues de acuerdo al resultado hagas lo que toque hacer, ¿no? Pero, de hecho, los estudios que han evaluado las conductas en las personas que se hacen, que si ellos solo se hacen la prueba, o sea, de autoprueba, han visto que es
tiene buenos desenlaces en términos de que la gente se vuelve como muy consciente de temas de autocuidado, de estar pendientes de su salud, de ellos mismos ver sus resultados y todo, ¿no? O sea, no se han visto realmente resultados negativos asociados al uso de autoprueba. La mayoría de estos estudios son europeos o hechos en Estados Unidos. El único país de América Latina que ha usado autopruebas en este tipo de contextos es Brasil. Las pruebas rápidas ya están. Yo creo que el reto es justo retomar, bueno, de hecho, mejorar la capacidad diagnóstica, ¿no? Porque digo, eso ciertamente se afectó también por la pandemia. Los números de pruebas ofertadas bajaron, no solo en México, en todo el mundo. Pero bueno, ahorita se empiezan a recuperar esos números. Y pruebas rápidas, hay pruebas rápidas de buena tecnología disponibles en el país. Creo que ahí más bien es como pues usarlas, ¿no? Hacer campañas, hacer estrategias de alcance comunitario para identificar a las poblaciones en mayor riesgo que no estamos al final diagnosticando. Y por otro lado, las de punto de atención, pues dependerá de varias cosas, pero creo que pues justo uno de los retos es pensar muy bien en dónde colocarlas. O sea, creo que las estrategias de punto de atención no sustituyen al 100% a los laboratorios, digamos, centralizados, por decirlo así, o los laboratorios instrumentados, sino que se complementan bien. O sea, la idea es más bien poder formar como redes de diagnóstico en donde tengas las dos cosas, ¿no? O sea, que tengas punto de atención, que tu punto de atención esté colocado en un lugar como muy estratégico donde realmente te resuelva, ¿no? O sea, por ejemplo, no poner dos puntos de atención a 5 cuadras de diferencia, ¿sí me explico? Sino que, bueno, poner un punto de atención en un sitio que pueda brindar atención a muchas personas que tienen dificultades, por ejemplo, para movilizarse a donde se toman los laboratorios centralizados, por decirlo así, ¿no? Entonces, creo que los retos son eh, más bien integrarlas a las redes de diagnóstico que ya están establecidas, pensar en los sitios estratégicos para colocar estas tecnologías para que realmente se les pueda sacar como todo el provecho que se les debe de sacar, ¿no? Y bueno, pues dependerá también un poco digamos, la disposición por parte de las autoridades de que estas estrategias pues se puedan comprar y puedan ser, digamos, sostenibles, ¿no? Porque estos equipos, el tema es que adquieres el equipo, pero lo que es costoso, digamos, es que cada cartucho, o sea, cada prueba utiliza un cartucho y ese cartucho tiene un precio, obviamente, ¿no? Entonces, el precio del cartucho, que es, pues, por supuesto, hay que mantener ese insumo, pues algunas veces es algo costoso. Entonces, justamente poder mantener o poder sostener estos servicios requiere también, pues, de un presupuesto que esté, digamos, designado a esas acciones, ¿no? Ok, sí, y hablando justo igual de las estrategias, recientemente el gobierno ha sumado esfuerzos para brindar el PREP. ¿Qué relación hay de este tema con las pruebas POC? Bueno, mucho porque en realidad el PrEP es una estrategia preventiva para VIH que requiere sobre todo de que podamos asegurarnos que la persona a la que le estamos dando la PrEP es negativa a la infección por VIH. Como es una estrategia de prevención, es súper importante que se asegure o se descarte con la mayor certeza posible que la persona a la que le vamos a dar la PrEP no tiene VIH en el momento en que le vamos a dar la PrEP, ¿no? Entonces, en ese sentido, las estrategias de punto de atención son muy importantes porque pues, te permiten identificar quiénes son tus personas que son candidatas a PrEP. Ahora, por otro lado, como la PrEP es una estrategia que está dirigida a personas que tienen un riesgo, lo que la OMS llama sustancial de adquirir VIH, es decir, la PrEP no se la vamos a dar a una persona que no tiene riesgo de infección por VIH, ¿cierto? Se la vamos a dar a alguien que más bien sí está en riesgo. Entonces, las personas que están en riesgo, obviamente existe una posibilidad de que cuando las queramos incorporar a PrEP, más bien ya sean positivas a VIH. O sea, que pues ya no están para prevención, sino que ya adquirieron la infección.
Entonces, ahí digamos, hay como dos funciones muy importantes de las estrategias de punto de atención. Una es Voy a entrar en la entrevista con esto. identificar a los verdaderos negativos, o sea, las personas que realmente pueden entrar a PrEP y descartar con la mayor certeza posible que esas personas tienen la infección por VIH. Y por otro lado, la PrEP también es un mecanismo, digamos, de identificar de manera oportuna a personas que ya viven con VIH y que pues, lo que requieren es atención para VIH, ¿no? Y que en ese caso se pueda hacer estos pasos que ya mencionamos de la confirmación diagnóstica, o sea, que ahí en el mismo momento, si una persona te sale positiva a una prueba rápida y es una persona que pertenece a un grupo de alto riesgo, pues le puedas hacer esta misma prueba confirmatoria y asegurar si esa persona tiene la infección y vincularla rápidamente a los servicios, ¿no? Como bajo toda esta estrategia que ahora conocemos como tratamiento, como prevención, o lo que los americanos llaman el treatment as prevention o el test and treat, ¿no? Que es en cuanto salgas positivo, empiezas tu tratamiento, ¿no? Entonces, justo estas estrategias, pues acortan mucho los tiempos entre el tamizaje, digamos, o las pruebas de escrutinio y la confirmación del diagnóstico, y entonces te permiten rápidamente incorporar a las personas a atención, a los que sean positivos, y en el contexto de la PrEP, también descartar con la mayor certeza posible la infección por VIH en los que vas a incorporar a prevención, ¿no? Básicamente. La que típicamente acompaña al diagnóstico de VIH es sífilis, que también es una prueba rápida, como de estas de cartucho también de 10, 15 minutos, 20 minutos máximo. Que bueno, la sífilis es la infección más prevalente que vemos entre las poblaciones de alto riesgo, en tanto negativas a VIH, o sea, como las personas en PrEP, como las positivas, ¿no? Y hay también pruebas de punto de atención para establecer diagnóstico de hepatitis virales, como hepatitis B y hepatitis C, y hay algunas más parecidas a lo que platicábamos de las de carga viral y esto, que son pruebas de biología molecular, que sirven para establecer el diagnóstico de otras como clamidia, gonorrea, herpes, que esas, volvemos al punto de que como requieren un cartucho para cada prueba, son pruebas más caras, y que toman un par de horas en tener resultado, pero que también existen y están disponibles, ¿no? Pero digamos que el paquete como clásico que acompaña a la prueba de VIH es la prueba de sífilis y las pruebas de hepatitis virales, que esas son pruebas rápidas de cajita, de las que les pones sangre capilar y ahí en unos minutos te dan el resultado, ¿no? Ok, y el uso de las POC, podemos profundizar en cómo se utilizan para la retención de las personas que ya dieron positivo a VIH. Sí, eso aquí en México no se ha planteado ni se ha hecho, porque las pruebas de atención para la retención dependen del umbral de identificación de la carga viral del VIH. Es decir, lo que conocemos típicamente como la carga viral indetectable, que es este concepto de que la persona está en su presión virológica, en México son menos de 40 copias del VIH, porque en los laboratorios, digamos, centralizados que hacen estas pruebas, identifican hasta 40 copias. Entonces decimos que está indetectable cuando está por debajo de 40 copias. Algunas de las tecnologías de punto de atención, su umbral hacia abajo de detección de VIH son 800 o 1000 copias. Entonces eso deja una brecha entre la prueba centralizada y la prueba de punto de atención, ¿sí me explico? Y ahí podría pasar que con la prueba de punto de atención no identificáramos a una persona que tiene, por decir, 500 copias, ¿no? Porque está fuera de ese umbral, pero si le hiciéramos la del laboratorio central, sí la identificaríamos. Entonces, en el seguimiento, hay estudios, sobre todo en países que tienen muy pobre acceso a laboratorios centralizados, como los países, por ejemplo, de África subsahariana, donde además la prevalencia de VIH es altísima, donde se usan estas tecnologías de punto de atención para las personas que ya están en atención para ver si están indetectables o no. Digamos, a sabiendas de esto que estamos mencionando, de que van a identificar gente que tiene la carga viral por arriba del umbral, que es más alto que el de los laboratorios que se hacen en un laboratorio centralizado, ¿no? Pero hay contextos en los que eso es lo que hay, o sea, es eso o nada, entonces obviamente mucho mejor eso. Y se utilizan justo para identificar a las personas que potencialmente puedan tener lo que conocemos como falla virológica, o sea, las personas que sobre el tratamiento
están teniendo virus detectable y que entonces hay que cambiarles el tratamiento, ¿no? Em, hay varios estudios de su uso en esto, que es la retención o digamos la continuidad o la vigilancia del tratamiento antirretroviral. En nuestro país habrá que justo valorar que la situación actual de identificación de la carga viral con los laboratorios centralizados permite tener un umbral pues más bajito, ¿no? Y obviamente eso las hace, digamos, de cierta manera mejores pruebas, ¿no? Entonces, podría plantearse el uso de estas pruebas en comunidades remotas, por ejemplo, o en personas que de plano no tienen acceso a una carga viral centralizada, ¿no? O sea, sabiendas de que vamos a perder un poquito de umbral a cambio de al menos tener un resultado que te diga si la persona tiene más de 800 o más de 1000 copias o no, ¿no? En México, el tratamiento ahora es un tratamiento de muy buena calidad, o sea, los tratamientos disponibles en nuestro país son tratamientos, pues, de primer mundo, la verdad. Sin embargo, y bueno, creo que se han hecho muchos esfuerzos, sobre todo por los programas estatales de VIH, para mejorar las condiciones de atención de las personas que viven con VIH, ¿no? O sea, sí creo que la parte, digamos, de ya que una vez que la persona recibe el diagnóstico y acude a un centro de atención, particularmente en la Secretaría de Salud, que es donde yo tengo tal vez más conocimiento o más experiencia, me parece que se hace mucho trabajo justo para poder retener a la persona, para darle un tratamiento adecuado, etcétera. Por otro lado, creo que en donde tenemos todavía más trabajo por hacer es justo en el diagnóstico, en mejorar el diagnóstico temprano y ciertamente también en la cuestión de la retención y de la migración entre los sistemas de salud. Como bien sabes, pues la atención en salud está diferenciada entre las personas que tienen derechohabiencia y las personas que no son derechohabientes. Y esto implica que los usuarios tengan que migrar de un sistema de salud a otro, ya sea si adquieren o pierden la derechohabiencia, ¿no? O sea, si la persona pues, tiene un trabajo nuevo, pues ahora tiene IMSS, pero si lo pierde, pues pierde el IMSS, ¿no? Y así estamos, ¿no? O el ISSSTE, o no sé, pero lo más común es entre el IMSS y la Secretaría de Salud. Y esa migración, pues finalmente representa una barrera para la atención, ¿no? Porque es una persona que igual ya estaba incorporada a un servicio, ya tenía una doctora o un doctor con el que ya tenía una cierta, pues, digamos, pues sí, o sea, relación, todo. Y el hecho de perder o ganar la derechohabiencia implica que esa persona tiene que cambiar de sistema de salud, tiene que cambiar de doctor, tiene que ir a otra clínica, tiene que hacer un proceso, digamos, burocrático para inscribirse en esos servicios. Entonces, esa fragmentación de los servicios ciertamente sí representa una barrera en donde podemos perder personas, ¿no? Donde puede ocurrir que la persona diga, no, ¿sabes qué? Ya, o sea, tengo mucho que hacer, ya mejor no voy y que abandone el tratamiento o la atención por esta razón, ¿no? Aquí en México no hacemos tanto esta parte de, digamos, de buscar intencionadamente a las parejas, sino que más bien se le recomienda a la persona que, pues, que traiga a sus parejas, ¿no? O sea, si tiene una, se pregunta, eso es un trabajo que se hace generalmente en consejería, ¿no? Que es preguntar si la persona tiene una pareja estable o no, o tiene parejas, pues sí, o varias parejas con quienes tenga algún contacto y pues informarles de que resultó positiva la persona, ¿no? Algunas veces se acompaña a las personas en algunos sitios para revelar el diagnóstico. Es decir, el paciente dice o la persona dice, ¿sabes qué? Yo prefiero que mi pareja venga y tú le digas que yo resulté positivo, ¿no? O positiva. Entonces, eso se llama revelación asistida del diagnóstico. Eso se hace en algunos contextos, sobre todo cuando la persona prevé pues, que pueda ser pues víctima de violencia por revelar el diagnóstico o que su pareja vaya realmente a tomar muy mal el diagnóstico, cosas así, ¿no? Entonces sí, o sea, el VIH obviamente es una infección de reporte epidemiológico obligado, por supuesto, en nuestro país, y lo ideal sí es tratar de encontrar a las parejas de esa persona, pero eso no se hace de manera sistemática, digámoslo así, sino que más bien pues se recomienda a la persona que comunique esa información o que le pida a sus parejas que se hagan la prueba.
Otro punto nada más que quería mencionar con respecto a las pruebas estas de punto de atención de confirmación diagnóstica es el diagnóstico de los recién nacidos vivos de madres viviendo con VIH, que es un uso muy, muy importante y que pues es súper útil, ¿no? Los niños que nacen de madres viviendo con VIH, no se les pueden hacer pruebas de anticuerpos para diagnosticarles el VIH porque traen anticuerpos de la mamá que cruzan la placenta. Entonces a esos bebés no se les pueden hacer ni ELISAs ni pruebas de esas rápidas porque van a salir positivos y ese sí es un falso positivo porque son anticuerpos de su madre. Entonces a esos bebés hay que hacerles una prueba que pues es una prueba de RNA, o sea que es como una carga viral pues, en sangre durante varias ocasiones para asegurarnos que el bebé no adquirió o sí adquirió la infección por VIH, ¿no? Entonces, estas pruebas que platicábamos de biología molecular de punto de atención son súper útiles para hijos de madres viviendo con VIH, o sea, para que se pueda hacer el seguimiento en el sitio donde se va la mamá y con el bebé, sacarle la sangre al bebé y ese mismo día saber si ese bebé es negativo o no. Esas pruebas se tienen que repetir con cierta regularidad en el seguimiento del bebé hasta que ya después de que salen varias negativas, el bebé, digamos, se da de alta como negativo o bueno, o desafortunadamente se confirme que el bebé adquirió la infección de la madre, ¿no? Y este es un uso que es súper importante para estas pruebas, ¿no? Y que reduce también mucho los tiempos de retorno. Si la señora embarazada va con su bebé, le sacan sangre, se manda a un laboratorio que está en la Ciudad de México, en 3 semanas le avisan si el bebé la salió positivo o no. Y aquí es en 2 horas la mamá sabe si el bebé es negativo o positivo, ¿no? Entonces también para esos estudios que se han hecho evaluando también los tiempos, han evaluado otra cosa que ahora en VIH pues, ha tomado mucha relevancia, que es la calidad de vida y sobre todo como los niveles de ansiedad, por ejemplo, en estos casos de las mamás esperando los resultados, pues ya ese mismo día sabes, ¿no? Entonces, además de ser muy útiles para identificar de manera temprana a esos bebés, pues ayuda mucho a que las madres pues, no estén ahí pues, sufriendo literalmente esperando los resultados. Sobre todo considerando que en México tardamos mucho en diagnosticar a los recién nacidos vivos de madres positivas. O sea, en promedio a los niños que nacen con VIH los diagnosticamos a los 2.3 años de nacidos. Nos tardamos un buen. Entonces, estas cosas pueden ayudar mucho a que, bueno, primero hay que diagnosticar a tiempo a las mamás, por supuesto, ¿no? Pero después estas estrategias pues ayudan mucho para poder descartar o confirmar los diagnósticos en bebés. Entonces, para transmisión vertical también tienen mucha utilidad. Las mujeres normalmente no están consideradas como un grupo de riesgo, no se les oferta la prueba, muchas veces ni siquiera de acuerdo a las recomendaciones que sí están bien establecidas, que es que a toda mujer embarazada le tienen que hacer la prueba en el primer trimestre. Y muchas veces los doctores dicen, no, pues esta señora está casada, ¿no? Tiene su esposo, pues mejor no se la pido, ¿no? O sea, o hay un montón de creencias o de cosas que obstaculizan el diagnóstico oportuno de las mujeres con VIH. Y bueno, pues sí, o sea, son 75,000 mujeres o sea, las que se estima que viven con VIH en México. Y sí, es un tema súper relegado. O sea, también casi todas las estrategias preventivas están muy dirigidas a hombres cisgénero que tienen sexo con otros hombres. Entonces, las mujeres no nos sentimos nada. O sea, si tú ves una propaganda de PrEP, digo, estoy generalizando, pero no te sientes muy identificada, ¿no? O sea, como que pues, esto no es para mí, ¿no? O sea, no sé, tal vez la propaganda tiene 2 hombres de la mano, 2 hombres dándose un beso, trae la bandera ¿no? O sea, gay o lo que sea. Y entonces, pues pensemos también que la gran mayoría de las mujeres que adquieren VIH son mujeres que viven en áreas urbanas o rurales con niveles educativos bajos, o sea, pues esas mujeres no se sienten en lo más mínimo identificadas con eso, ¿no? O sea, dicen, pues esto no es para mí, ¿no? O sea, yo por qué voy a ir ahí a hacerme una prueba o por qué voy a ir por PrEP, pues para otras personas, ¿no? Entonces creo que justo también, y eso lo mismo nos pasa con las mujeres trans, también tenemos ahí muchos problemas alcanzando a las mujeres trans. Entonces, justo ahí es pensar cómo hacer estrategias que lleguen a las poblaciones a las que quieres llegar, que son diferentes. O sea, son diferentes en su riesgo, son diferentes en su culturalidad, son diferentes en la manera, en su lenguaje, en la forma en la que hay que, digamos, engancharlas a estrategias de prevención, ¿no? Y el chiste es que podamos ser capaces de hacer campañas adecuadas para todos esos grupos.
yo creo que no deberíamos usar pruebas de cuarta generación en mujeres embarazadas, porque la prueba de cuarta generación tiene más chance de dar falsos positivos. Y pues un falso positivo en una mujer embarazada, que le salga positiva una prueba rápida y a la mera hora no era verdad, pues es un estrés innecesario, ¿no? Entonces, como son ciertamente, o sea, a ver, la prevalencia de VIH en mujeres embarazadas en México es bajísima, o sea, ciertamente es muy baja, ¿no? O sea, el chance de que te encuentres una mujer embarazada con VIH es bajo. La cosa es que identificarlas es importantísimo para en ese momento darles tratamiento. Entonces, es más útil utilizar una prueba con más especificidad, como es una prueba de tercera generación, o una prueba de sangre total instrumentada, una ELISA, digamos, de cuarta generación de sangre total, ¿no? O sea, se debe hacer una prueba de escrutinio. Puede ser una prueba rápida o puede ser una prueba de laboratorio de escrutinio, que es básicamente una prueba de anticuerpo o de antígeno anticuerpo. Una ELISA, en resumen. La transmisión vertical del VIH, que es la transmisión de la madre al bebé, es prácticamente 100% prevenible, pero eso requiere de que diagnostiques pronto a la mamá y que la mamá esté en este punto que tú mencionabas de indetectable lo más pronto que se pueda en el embarazo, ¿no? O sea, o antes del embarazo. Es decir, si yo vivo con VIH y ya estoy indetectable y decido que quiero tener un bebé y tengo a mi bebé y todo el tiempo estoy indetectable, pues el riesgo es nulo prácticamente. Pero si yo soy una mujer que no sé que vivo con VIH y no me hacen la prueba y me diagnostican al mes 7, pues igual, obviamente hay mucho chance de que el bebé no nazca con la infección. O sea, todavía ahí se pueden hacer muchas cosas, pero lo ideal es diagnóstico temprano, empezar a la mamá en tratamiento lo antes que se pueda, llevarla indetectable. Si la mamá está indetectable, el bebé puede nacer por parto vaginal. Si la mamá no está indetectable, tiene que ser cesárea. Y está, digamos, en nuestro país sí hay una política de no lactancia materna para las mujeres que viven con VIH. Es decir, ya que el bebé nace, la mamá en México, la recomendación es que no lo lacte y que le dé sucedáneo de leche materna, porque la lactancia materna sí también representa una chance de que el bebé pueda adquirir la infección, ¿no? Cuando se diagnostican esto, como comúnmente diagnosticamos en México, más o menos a los 2 años, pues se le empieza tratamiento antirretroviral en suspensión, o sea, hay suspensiones de medicamento en jarabes, pues se pone lo antes posible en tratamiento, y digo, sí ha habido avances en cuanto a los tratamientos para los bebés y los niños, pero la verdad es que la ciencia avanza mucho más lento en los tratamientos para niños que en los tratamientos para adultos. O sea, tú ves los esquemas antirretrovirales que hay para adultos, hay muchas más opciones que para niños, ¿no? Para niños hay muy poquitas opciones. También porque es difícil hacer estudios en niños. O sea, una por la parte ética y dos porque afortunadamente ya no hay tantos niños que vivan con VIH, por suerte. Digo, todavía hay más de los que debería haber, pero hay muchos menos que adultos, ¿no? Y también hacer investigación en niños tiene consideraciones éticas mucho más complejas, ¿no? Entonces, hay menos avances en la investigación en niños. Entonces, ahora ya hay tratamientos como un poquito mejor para los niños. Hay muchos grupos de acompañamiento y mucha gente, los pediatras, los infectólogos pediatras, hacen mucho trabajo de como pues acompañamiento a las mamás, enseñar a las mamás a darle los medicamentos a los niños y después también los pediatras hacen un buen de trabajo de cómo revelarle el diagnóstico a los niños, a qué edad decirles que viven con VIH, pues también para, digamos, de alguna manera involucrarlos en su propio cuidado, ¿no? Pero pues esta parte es compleja, o sea, pues es algo ahí que requiere de psicología, los doctores tratantes y todo. Y luego pues está esta otra parte más complicada que es cuando entran a la adolescencia y tienen que emigrar de los servicios pediátricos a los servicios de adultos, que también es un paso ahí complicado porque los niños vienen normalmente de servicios donde los doctores los tratan como sus hijos, casi, o sea, son súper cercanos, todo el mundo los conoce, todo el mundo los apapacha, las enfermeras, los doctores, todo, y llegan a los servicios de adultos donde pues, eres uno más, ¿no? Así de que, pues ahí fórmate en la fila, ¿no? Entonces esa transición es muy difícil. Además de que son niños que llevan años con el mismo doctor, o sea, conocen al doctor desde que eran chiquititos y a sus familias, y los pediatras son muy así, además, ¿no? Entonces, esa es una transición muy difícil. Ese es un grupo muy difícil, el de las personas que ganan años, o sea,
los adolescentes y adultos que adquirieron el VIH por transmisión vertical. Es un grupo muy complicado. Y en cuanto a calidad de vida, pues se hacen muchos esfuerzos por tener mejores medicinas. Yo creo que tenemos una deuda histórica con los niños que viven con VIH, o sea, es un grupo realmente pues, también desatendido de alguna manera y muy complejo porque generalmente pues tienen muchas condiciones adversas, ¿no? O sea, pues muchos se quedan huérfanos o están en contextos familiares que también son muy complicados. Entonces, sí se hace, o sea, realmente te diría que la gente en pediatría, que digo, no es mi área, pero que yo conozco que se dedica a eso, pues es gente que de veras deja ahí todo, ¿no? O sea, realmente ponen muchísimo empeño en que los niños estén lo mejor que se pueda, pero sí son condiciones muy adversas. Realmente la transmisión vertical que sigue habiendo, yo creo que ahí sí es 100% responsabilidad del Estado, o sea, es que no hacemos el tamizaje suficientemente adecuado de las mujeres embarazadas y por eso es que los bebés nacen positivos. El problema es que la gran mayoría de las mujeres que tienen hijos positivos es porque no sabían que ellas tenían VIH tampoco. Entonces, el error está antes, pues. Ahorita en México diagnosticamos como entre el 30 y el 40% de las personas tarde, es decir, con las defensas bajas, ¿no? Y sí, aunque después logren estar indetectables todos, y por supuesto que sí, el pronóstico en general de las personas que diagnostiques más temprano es mejor. O sea, mientras antes trates, y eso está bien comprobado en muchísimos estudios, que el tratamiento mientras antes lo inicies, como que le das menos oportunidad al virus de causar daño a tu inmunidad de manera permanente. Entonces, sí, eso no nada más en las embarazadas, o sea, todo el mundo se beneficia del diagnóstico oportuno y del tratamiento prácticamente inmediato, ¿no? Que es a donde debemos de enfocarnos, a que cada vez nuestro grupo de personas, esas personas que se diagnostican con tarde o con las defensas bajas, son personas que tienen seguramente años con la infección, varios de ellos, muchos de ellos, ¿no? Y que tuvieron tal vez oportunidades de que las diagnosticáramos y las perdimos, ¿no? Y se quedaron sin diagnóstico hasta que debutan con una enfermedad oportunista, con neumonía, con meningitis, con tuberculosis, con algo que ciertamente pues, se podía prevenir y que además tiene una implicación negativa para su salud y que además eso es muy costoso para los sistemas de salud. O sea, si lo piensas también desde una perspectiva de salud pública, al Estado le cuesta mucho que las personas se enfermen de enfermedad avanzada, pues de VIH avanzado, ¿no? Porque eso requiere hospitalizaciones largas, un chorro de medicinas, todo, y pues sí, un pronóstico para la persona que es peor y que definitivamente afecta su calidad de vida. Lasalud.mx